Vamos a ponerle ahorita entonces a este formulario aquí un par de botones para crear y eliminar las asignaturas. Entonces, este va a ser el botón crear asignatura. Y este va a ser el botón eliminar asignatura. Bien, entonces recordemos que la creación implica simplemente una inserción de una fila. Voy a irme al clic del botón. Es simplemente la inserción de una fila. Cuando yo voy a crear una asignatura, la información que necesito es simplemente, como yo he creado aquí el ID como un campo autonumérico, lo único que necesito es el nombre de la asignatura. Como acá no tengo ningún campo para escribir ese nombre, voy a crearme un formulario adicional que me pregunte por ese nombrecito. Entonces simplemente va a ser como un input dialog. Aquí en este Visual Basic no tenemos el input dialog, entonces vamos a hacerlo simplemente creando un formulario adicional que lo voy a llamar form nombre asignatura. Entonces a este formulario voy a hacerlo como si fuera un input dialog. Entonces solamente le voy a quitar estos botones de acá arriba. No me interesa que se pueda ni minimizar, ni maximizar, ni cerrar. Entonces voy a quitarle el control box para que no me aparezcan. Voy a ponerle aquí nombre asignatura. Recordemos que esto es el nombre. Esto que escribí aquí es lo que aparece acá. Nombre asignatura. Voy a ponerle un campo de texto en el que le voy a poner cuál es el nombre de la asignatura, voy a ponerle por acá un label que diga digite el nombre de la nueva asignatura y el par de botones clásicos donde uno dice aceptar y este va a ser el botón aceptar y este va a ser el botón cancelar. Entonces este va a ser mi cuadrito de diálogo para digitar el nombre de la asignatura. Entonces lo que yo voy a hacer acá en el formulario de asignaturas es que cuando le dé clic a ese botón voy a instanciar este formulario. Entonces voy a decirle aquí creo esta instancia y simplemente lo voy a mostrar. Vamos a empezar por ahí y voy a mostrarlo como un diálogo modal. En este caso no me interesa esconder el formulario en el que estoy, ¿sí? Me interesa simplemente miren que ahí se escondió el principal, sale el otro
que cuando yo le dé crear asignatura me aparezca este cuadrito de diálogo sin que se me esconda el principal, por eso no le hice el hide. Y aquí no lo voy a poder cerrar porque pues todavía no le he escrito nada y le quité la cajita de control. Entonces vamos a parar el código y entonces vamos a empezar a darle funcionalidad a este formulario. Entonces voy a irme aquí al botón cancelar, aquí le voy a dar mi punto close. Tanto el botón cancelar como el botón aceptar van a cerrar el formulario. Y aquí entonces tenemos que hacer paso de información entre formularios. Este formulario va a hacer que el usuario, o le va a pedir al usuario digitar la información en esta caja de texto, y esa información debe regresarse a este formulario de acá, ¿sí? En ese caso, en esta mecánica, este formulario actuaría como principal. Despliega el formulario pequeño, este produce o recibe una información y se debe regresar a este formulario principal. Vamos a mirar cómo hacemos eso. Entonces, en este formulario, nombre de asignatura, a mí me interesa ese nombre de la asignatura solamente si el usuario le dio clic al botón de aceptar, ¿sí? Si el usuario le da clic en aceptar es porque está aceptando lo que escribió y desea que la asignatura sea agregada. Si le da clic en cancelar significa que no desea insertar esa nueva asignatura. Entonces yo debo diferenciar cuándo se produce uno y cuándo se produce el otro. Voy a definir acá en el formulario de asignaturas, que es el que se encarga de mostrarlo, una variable que me reciba cuál fue el resultado de haber mostrado este cuadro de diálogo. Si el resultado fue aceptar o si el resultado fue cancelar. Les voy a definir acá una variable que se llame resultado del diálogo y la voy a definir como tipo dialog result. Eso es una clase que se utiliza para identificar los resultados producidos por cuadros de diálogo. Entonces, voy a decirle aquí que el resultado del diálogo va a ser igual a esto. Entonces, ¿qué significa eso? Esto me va a mostrar este show dialog y me va a guardar el resultado en esta variable. Debo proceder ahorita entonces a hacer la comprobación de lo que se almacena aquí, teniendo en cuenta que eso se viene desde acá. Entonces voy a irme primero aquí al formulario de nombre de asignatura y voy a decirle a este formulario que si presionaron el botón aceptar antes de cerrar, voy a guardar. Miremos que todos los formularios tienen un campo que se llama dialog result, eso lo tienen todos los formularios, y se me fue, este es message box dialog result punto, y aquí yo le voy a decir cuál es el resultado de ese formulario. Entonces si le presioné aceptar, vamos a darle por ejemplo simplemente que el resultado fue ok, y cuando presiono cancelar, entonces el resultado es cancel. Entonces antes de que el formulario se cierre, si el usuario presionó cancelar, guarde ese valor aquí. Si presionó ok, guardo ese valor aquí. Ahora sí me vengo a este formulario y aquí puedo comprobar eso. Entonces si el resultado del diálogo fue igual a ok,
entonces aquí diré que aquí tengo que guardar, o más bien crear la nueva asignatura. Si no, este if aquí resultaría, ¿no? Porque si no es uno, pues simplemente es el otro, ¿sí? Este if podría sobrar, ¿sí? Dejarlo simplemente así, ¿listo? Si no es ok, es cancel necesariamente por la forma en como lo tenemos hecho acá. Si no es ok, necesariamente es cancel. Bien, entonces aquí tengo la comprobación de ese cuadrito de diálogo. Si el resultado es ok, entonces lo que yo debo hacer es coger el nombre que el usuario me digitó en el cuadrito de diálogo. Voy a definirme entonces acá en el formulario nombre de asignatura, es decir, en este formulario voy a definir una variable de campo como un string y la voy a encapsular como solo lectura. Y aquí simplemente le voy a decir que me retorne este valor. Aquí me está diciendo que ya está asignado, pongámosle aquí un F para diferenciarlo y listo. Cuando le presiono cancelar no me interesa el nombre de la asignatura. Cuando le presiono aceptar, entonces debo decirle que guarde en este campo el contenido del text box. Y cierre el formulario. Ahora, a través de esta propiedad voy a leer este valor guardado en este campo desde el otro formulario. Entonces voy a irme a este formulario otra vez y voy a decirle entonces aquí, voy a hacerle la forma larga, voy a ponerle aquí otra vez nombre asignatura y voy a decirle que esto se lo trae del formulario o de la instancia de nombre de asignaturas punto, y aquí está mi campo, mi propiedad. Entonces este es el nombre con el que yo quiero crear la asignatura. Después de eso entonces simplemente es la misma mecánica de siempre para crear un nuevo registro. Recordemos entonces que cuando voy a crear la nueva fila simplemente son 4 pasos, ¿cierto? El primero era instanciar la fila apropiada. El segundo era rellenar la fila. El tercero era insertar la fila en el dataset. Y el cuarto era actualizar la base de datos. Entonces, la creación de la instancia de la fila. Pues recordemos que la tengo que sacar del dataset una fila del tipo asignatura, porque lo que quiero crear es una asignatura. Voy a sacármelo de esta asignatura, perdón, de esta tabla, una nueva fila. Si recordemos que este llamado al constructor es diferente a los llamados que hemos venido trabajando normalmente. Relleno la fila. En este caso solamente me interesa el nombre de la asignatura, que sería esta variable que me traje desde el segundo formulario,
porque el campo ID es autonumérico. Insertar la fila en el dataset. Entonces me voy al dataset, a la tabla de asignaturas y adiciono una fila o adiciono esa fila. Y finalmente llamo al table adapter de asignaturas. Para que actualice esa información. Aquí vamos a ponerle simplemente asignatura creada. Si el resultado fue cancel, no vamos a hacer nada, ¿cierto? Simplemente el usuario no quiere crear la asignatura, entonces no se hace nada. Podríamos incluso borrar este else. Solamente se crea si se presionó el OK. Vamos a mirar si esto funciona. Voy a darle crear asignatura, se me despliega y voy a llamar a esta nueva asignatura, voy a llamarla nueva, por decir algo. Si le doy cancelar no debería pasar nada. Si le doy cancelar, se cierra y no pasa nada. Otra vez, nueva, le doy a aceptar y aquí me crea mi nueva asignatura. Fijémonos que cuando crea la nueva asignatura le asignó un ID negativo, ¿sí? Eso sucede porque el dataset envió a la base de datos la información, pero no sabe con qué ID quedó esta asignatura en la base de datos. Si queremos reflejar ese nuevo ID, es necesario volver a cargar la información desde la base de datos. ¿Sí? Miremos, si miro la base de datos, el ID que le asignó acá es 14. Y aquí tiene -1, no sabe qué ID tiene. Entonces necesitamos actualizar la información acá. Entonces simplemente después de crear la asignatura, yo puedo otra vez llamar este método debo cerrar la aplicación. Debo llamar nuevamente al field para que se me actualice con el ID que debe tener allá en la base de datos. Voy a consultar. Fijémonos que aquí ya apareció, ¿sí? Pero si le doy crear, entonces aceptar, aquí va a suceder una excepción. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Bueno, esto sucede, eso es un problema en la transición, y es que este current row se me hace nothing. Simplemente vamos a verificar. Eso significa simplemente que cuando va a actualizar, por un momento no hay ninguna fila seleccionada. Entonces simplemente vamos a decirle acá que si ese current row si este current row es nothing, entonces no haga nada, sálgase. Si esto es nada, que es por lo que se presentó la excepción, se salga. Si esta condición no se cumple, entonces ahí sí continúa con esta ejecución. Entonces fijémonos que aquí está mi nueva 2, voy a volver a crear, aceptar, y fijémonos que aquí ya tengo nueva 3 con el ID correspondiente, ya no me aparece el -1, ¿sí? Entonces con eso puedo crear las asignaturas.
Si yo quiero eliminar la asignatura, bueno, antes de eliminar la asignatura vamos a hacer aquí un par de tipsitos en este formulario nombre de asignatura, algo que les quería mostrar. Esto tiene aquí una propiedad interesante que dice cancel button. El cancel button es el botón que se presiona automáticamente cuando yo le presiono en el teclado la tecla escape. Si yo corro mi programa aquí, bueno, ustedes no lo van a ver allá, y le doy crear asignatura, si yo presiono la tecla escape aquí, lo pueden hacer ahí el ejercicio, no pasa nada, ¿sí? Tengo que darle explícitamente en cancelar. Si yo le doy entonces aquí la propiedad de cancel button, y escoge el botón de cancelar, miren que pueden escoger cualquier botón. Voy a volver a correr. Y le doy escape, lo voy a hacer acá, miren que no le voy a dar clic al botón cancelar, le doy escape y ese formulario se cierra como si le hubiese dado clic en el botón cancelar. Sí, simplemente un tip ahí. Y lo mismo tenemos con el botón de aceptar. Si yo me puedo ir aquí, y esto tiene también vamos a buscar el botón de aceptar. Aquí está, botón aceptar. Entonces miren que ese es el botón que se presiona cuando se presiona el enter. Nueva 4, presiono enter y ahí se me crea mi asignatura. Eso simplemente es ahí un pequeño tip. Vamos entonces ahorita a hacer el botón de eliminar. Bien, para eliminar entonces simplemente, este ya lo puedo cerrar, este ya lo puedo cerrar. Para eliminar simplemente yo necesito saber cuál es la fila que quiero eliminar, o yo debo marcar en mi dataset la fila que quiero eliminar, y para ello lo primero que tengo que hacer es obtener el ID de la asignatura que quiero eliminar. Entonces nuevamente voy a definir mi variable como un entero y voy a utilizar lo mismo que teníamos por acá para saber cuál es el ID de la asignatura que quiero eliminar. Ahora con este ID debo buscar la fila en el dataset y marcarla para eliminación. Voy a hacerlo de la forma larga, es que voy a definir una variable de este tipo, de la fila que quiero marcar para eliminación, y voy a traerme esa fila haciendo una consulta en el dataset. Entonces de este dataset, de la tabla de asignaturas, voy a utilizar este método select. Esto funciona como el select del SQL, y aquí entre paréntesis voy a ponerle cuál sería la sentencia SQL. Entonces donde voy a seleccionar donde la ID sea igual, concateno con esta variable que yo acabo de crear. ¿Qué me faltó aquí? Esta sentencia select me devuelve una colección de filas. Recordemos que cuando yo hago un select, una o varias filas pueden cumplir con los criterios. Como yo sé que va a haber exactamente una asignatura con un ID, aquí no hay IDs repetidos, esa sentencia select me va a retornar una sola fila.
Es decir, me va a retornar una colección de filas que contiene una sola fila. De esa colección de filas yo voy a seleccionar la fila 0, que es la única que se retorna. Y luego simplemente marco esta fila para eliminación. Y le doy entonces al dataset que actualice, perdón, al table adapter. Entonces asignaturas table adapter.update este dataset, específicamente esta tabla de asignaturas. Voy a correrlo entonces, consultar, y voy a eliminar, por ejemplo, esta asignatura. ¿Sí? Ahí se eliminó. Se me olvidó aquí de pronto ponerle el cuadrito de mensaje. Incluso yo podría ponerle aquí, vamos a guardar temporalmente. Y antes de marcarla para eliminación, voy a sacarme este nombre y lo puedo concatenar aquí. La asignatura eliminada. Voy a eliminar esta, y entonces ahí me queda mi botón para eliminar asignaturas.